causan el daño. Decíamos que la situación de la anemia, con el requerimiento transfusional que a veces es inevitable, la afección en la absorción intestinal que está incrementada va a provocar esto como parte fundamental, el estrés oxidativo con los daños que ya veíamos. Y entonces, ¿esto qué implicaciones tiene? Porque decíamos sobrecarga de hierro, estrés oxidativo, daño a células. Vemos acá que los pacientes que tienen transfusiones versus los que no se transfunden tienen más incidencia de eventos cardíacos, diabetes, disnea, complicaciones infecciosas simplemente por transfundirse o no, lo cual de antemano ya indica que ese exceso de hierro está provocando repercusiones. En este estudio, un 16% de los pacientes tuvieron una mortalidad no asociada a la mielodisplasia. Y aquí se incluyen todas, vemos cómo las infecciones son de las principales y siguiendo en frecuencia de las no hematológicas sería la afección cardiovascular y la afección pulmonar, principalmente favorecida por situaciones infecciosas. El daño orgánico, entonces, en cuanto a las infecciones, se cree que se deba a que el hierro libre tiene un potencial de oxidación que es muy útil para el metabolismo bacteriano y de las células infectadas por virus, lo cual genera una inhibición de la función bactericida de los neutrófilos, una inhibición de la fagocitosis de los macrófagos, una reducción sobre todo de linfocitos T y una inhibición de células NK como causales de este incremento en las infecciones. El daño miocárdico por un incremento en la apoptosis que concluye en fibrosis por activación sobre todo de caspasa 3. En el hígado hay un incremento en la fibrogénesis, sobre todo por el daño directo del estrés oxidativo. Se cree que también se deba a un aumento en el factor nuclear kappa B. Y a nivel endocrino, un daño citotóxico directo por estrés oxidativo que genera resistencia a la insulina, que esa ya está documentada, o incluso a nivel de tiroides, anticuerpos antitiroideos. Y esta situación que decíamos que en general hemos visto que en estudios retrospectivos la supervivencia global en pacientes sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos que tienen dependencia transfusional y o indicadores de sobrecarga de hierro es menor. Sin embargo, hay un estudio prospectivo pequeño, pero que finalmente fue prospectivo, donde se evaluaba la sobrecarga de hierro medida por resonancia magnética y en el cual se veía que la mortalidad a un año, que es un seguimiento corto, en pacientes con sobrecarga de hierro era de 2.3, o sea, parece mayor, sin embargo, resultó no significativo. Por lo tanto, podríamos decir que la sobrecarga de hierro, como se ve acá en el estudio prospectivo y acá en los estudios retrospectivos, donde es evidente que tener menos de 20 transfusiones contra tener 40 transfusiones y o ferritina de menos de 1000 contra ferritina mayor de 3000 afecta a la supervivencia, diríamos en general hasta ahorita que la sobrecarga de hierro parece incrementar las complicaciones asociadas al trasplante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La historia transfusional es muy importante, lo que ya mencionábamos, más de 20 unidades de concentrado eritrocitario, la ferritina más de 300 como punto de corte para decir que hay sobrecarga de hierro, la saturación debe ser más de 50 en masculino, más de 45 en sexo femenino. La resonancia magnética, esta es importante porque en general tenemos resonancia magnética en varias de nuestras unidades, lo que no tenemos es el software para hacer los cálculos que implican el T2 star, el T2 estrella, el R2, por lo tanto a veces es complicado tener acceso a estas mediciones, en este caso como con impacto pronóstico, el hierro miocárdico, y la biopsia hepática que aun cuando se hace, sobre todo en pacientes pediátricos, no es una situación que de manera habitual recomendemos. Se consideró el punto de corte de ferritina mayor a 1000 por las implicaciones que tenía en el pronóstico y esta se obtiene en general con una mediana de transfusiones de 21 unidades de sangre en un promedio de 10.8 meses después de dependencia transfusional. Nuevamente vemos acá, ferritina baja, mejor supervivencia, ferritina muy alta, más de 2500, menor supervivencia. Terapia quelante, en este caso, mejora mucho la posibilidad de supervivencia versus no dar terapia de quelación. La terapia quelante de hierro entonces se presenta cuando un agente liga al hierro para formar un complejo no tóxico al cual se le llama quelato, el cual puede ser excretado del cuerpo. ¿Cuáles son las indicaciones actuales? Un paciente con una ferritina de más de 1000 nanogramos por mililitro, que sean candidatos a trasplante o que se tenga una expectativa de vida mayor de un año, o que tengan evidencia de daño orgánico relacionado al hierro, lo cual obviamente uno preferiría que no fuera hasta ese momento que se iniciara la terapia. Estos son los agentes quelantes que se disponen. De ferroxamina, que es el fármaco clásico, habitual, el de feriprone, que no lo tenemos en México, solo está aprobado en Europa, y el de feracirox, que ese es el medicamento que tenemos accesible a nuestro medio.
La deferroxamina, evidentemente, por el tiempo que lleva de estar en uso, pues tiene hay gran cantidad de información al respecto. Sin embargo, el principal punto que lo afecta es el medio de administración, lo cual limita el apego. En el caso del deferriprone es mejor de los tres en el sentido de que al tener una mayor penetración intracelular favorece de una manera más rápida la quelación del hierro a nivel miocárdico y disminuye muy rápidamente la afección a este nivel. Y el deferasirox, su principal limitante, como vemos, es el costo, ¿no? Que luce muy distinto de los demás. Esto es lo que está aprobado por la FDA, la desferroxamina desde 1968. Su principal inconveniente es que se administra por vía parenteral, vía subcutánea. En pediátricos se ha visto que retrasa el crecimiento. El punto a favor quizá es que durante el embarazo es posible darlo entre el segundo y tercer trimestre. Esto obviamente hay que valorar riesgo-beneficio, pero el apego que se ha referido es de un 20 a un 40%. Comparativamente con el deferasirox, que es aprobado más recientemente, su ventaja es que es por vía oral, también provoca retraso en el crecimiento, pero sobre todo en pacientes antes de los 12 años. Después de esa edad no se ha visto que afecte ese punto y evidentemente el apego va a ser mucho mejor. Evidentemente uno pensaría, pues hay que darlo en nuestro medio, la terapia que resulte más fácil, menos cara, más fácil de comprar para el paciente. En este estudio de costo-utilidad que se hizo, se veía que el costo de administración de la desferroxamina era alrededor de 170,000 libras, comparativamente con deferasirox. O sea que aquí ya vemos una diferencia que de manera crónica sí mejora con el uso de la terapia oral. Y en años de vida ajustados a calidad vemos que se ganaron 4.8 años con deferasirox. Vemos acá en un estudio como al momento del inicio del estudio estaba igual en cuanto a la aceptación, al nivel de satisfacción, pero inmediatamente inicia el tratamiento, vemos que el deferasirox tuvo mucha mejor aceptación que la desferroxamina. Entonces obviamente todo tiene que ver sobre todo con el mecanismo o la vía de administración. Las indicaciones más recientes de deferasirox serían sobrecarga de hierro transfusional en pacientes de 2 o más años de edad, basado en la reducción en ferritina y en el hierro a nivel hepático, en una biopsia hepática. Estas son por eso se aprobó. Y la otra indicación, vean que solo son dos, es sobrecarga de hierro crónica en pacientes de 10 años o más con talasemia no dependiente de transfusión, es decir, que tengan hematopoiesis ineficaz, con el objetivo de reducir el hierro a nivel hepático a menos de 5 miligramos. Y vamos a mencionar rápidamente cuáles son los estudios que se han utilizado para ver el efecto de la terapia quelante. El clásico EPIC, con muchísimos pacientes, la gran mayoría eran pacientes de talasemia. Durante un año se les administra una mediana de dosis de 22 miligramos por kilo y se obtuvo una reducción, vean, en un año solo de 264 nanogramos por litro. O sea, seguramente si tenían más de 1.500, 2.000, no llegaron al objetivo en un año. En un estudio post-hoc en síndrome mielodisplásico, la mediana fue de 19 miligramos. Vemos como sí también tiene una reducción muy parecida en cuanto al total, pero durante un año de tratamiento de manera apegada se veía que era una reducción más significativa. Esto es importante porque justamente síndrome mielodisplásico y anemia plástica tienen una velocidad de respuesta mayor que cualquiera de las otras patologías. Seguramente tiene que ver también con el requerimiento transfusional que tienen talasemias y las demás anemias congénitas. Y en este estudio vemos con 176 pacientes con una mediana de dosis, más bien con un rango de dosis de 18 a 23 miligramos por kilo a día. Al año de tratamiento se produjo una reducción del 23%, a los 2 años 36% y a los 3 años 37%. O sea, como vemos, entonces la reducción no es tan rápida como uno quisiera. Estamos planeando entonces que al menos un año de tratamiento tendríamos que dar al paciente y seguramente muchos más. Y estos estudios se los presento por el tiempo de duración. Son estudios que después de la extensión concluyeron 5 años de tratamiento y se veía que después de 4 años o más de tratamiento la ferritina bajaba a menos de 1.000 en el 51% de los pacientes. En este caso se podía hacer crossover y esta cantidad de pacientes se pasó a deferasirox. En este caso todos iniciaron con deferroxamina y después todos se pasaron a deferasirox. Igual completaron 5 años de seguimiento, la mediana de 19 miligramos por kilo al día de dosis. Y todos con 4 años o más de tratamiento bajaron 591 solo la ferritina. Entonces es un efecto dependiente de la dosis, según indicaciones FDA, 10 miligramos por kilo día en talasemia no dependiente de transfusión, que es la indicación 1, y la indicación 2 en sobrecarga transfusional, 20 miligramos con incrementos de 5 a 10. Decíamos, recomendaría iniciar a 10